Buenos días y que Dios les bendiga. Soy Mateo, uno de los profesores en el Seminario del Redentor, y seguimos con el curso número 3 del Evangelio Simple y Profundo. Hoy día tocando las buenas nuevas. Tal vez salieron de las malas noticias medio triste porque son malos y es difícil oír, pero nos ayuda en entender lo bueno. Entonces, hemos estudiado las malas noticias desde Romanos 1 hasta Romanos 3. Y ahora, siguiendo en Romanos 3, vamos a ver las buenas nuevas que vienen. Entonces, empezamos en Romanos capítulo 3, versículo 21, estudiando la palabra del Señor. Aquí dice, ahora, sin la mediación de la ley. Es muy importante ver eso. Sin la mediación de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Muy importante ver que aquí es fuera de la ley. Si tiene Reina Valera, su Biblia va a decir fuera de la ley tenemos justicia, la justicia de Dios, que es muy buena noticia porque por obras de la ley no somos justos. Sabemos esto. Y si unos de ustedes todavía están pensando, sí, soy justo por obras de la ley, necesita leer ese versículo, Romanos 3:23, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, todos. Y como dice Romanos 1, lo que leemos en la última clase, la ira de Dios está revelándose desde el cielo hacia cada impiedad, cualquier pecado. Entonces, todos han pecado. No tenemos nada que decir y tampoco podemos parar de pecar. Vamos a estudiar eso luego, pero hemos tratado mucho parar de pecar y no funciona totalmente. Podemos luchar contra el pecado de hecho es algo necesario, pero nosotros no ganamos, ni tampoco podremos borrar el pecado anterior en nuestra vida. Es algo que no podemos hacer. Entonces, para, para salvarnos, para justificarnos, para hacernos justo, no podemos hacerlo por la ley. Pero dice que fuera de la ley se ha manifestado la justicia de Dios en Romanos 3:21, que es muy importante. Pero ¿cómo? Entonces, si queremos esta justicia, ¿cómo podemos recibirlo? Seguimos el siguiente versículo, Romanos 3:22, que dice, esta justicia de Dios llega mediante nuestra asistencia a la iglesia. No, mediante nuestras obras. No, esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción. No hay distinción. Es muy, es buenas nuevas. Todos. Dice aquí que todos pueden recibir. Todos pueden recibir, no hay distinción, todos, pero no todos reciben porque hay requisitos. Viene mediante la fe en Jesucristo. Solo los con fe en Jesús van a recibir esto. Entonces, hemos visto los cuatro palabras que les di en el primer curso. Dios es santo, hombre es pecaminoso, Jesús nos salva por medio de fe o la respuesta de fe. Dios, hombre, Jesús y la respuesta que hacemos. Entonces, podemos ver que la justicia llegó y podemos recibir los beneficios, pero que necesitamos fe en Jesús. Vamos a seguir leyendo el versículo 24 de Romanos capítulo 3, que dice, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención
que Cristo Jesús efectuó. Es muy importante ver eso, es muy importante estudiarlo porque la palabra justificar significa declarar que alguien sea justo, o decir, Él es justo, somos justificados, Dios está justificándonos gratuitamente, no pagamos nada. ¿Por qué? Porque Jesús lo pagó. Dice que viene gratuito, que viene gratis, porque la redención está efectuada. ¿Por quién? Cristo Jesús. Entonces, ¿sobre qué basamos nuestra justicia? ¿Sobre nuestra vida, nuestra moralidad, nuestras obras que hemos hecho? No, los cristianos, los que creen al Evangelio, somos justificados por gracia. Tenemos gracia, gratis de Dios, mediante la redención de Jesús. Mi justicia no viene de mí. No soy justo por lo que yo hago. Yo soy justo por la redención de Jesús. Y si seguimos leyendo en el capítulo 3 de Romanos, vamos a ver cómo eso funciona. ¿Cómo puede ser que somos justos por lo que Jesús hizo? Romanos 3:25 dice, Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados. Vemos aquí una palabra medio difícil, expiación, que va a haber expiación. O tal vez tiene en su Biblia otra palabra muy común, por ejemplo, en Reina Valera. También tenemos propiciación. Y no usamos palabras así porque son bien religiosos. Pero lo que significa es un sacrificio que satisface y desvía la ira de Dios. Un sacrificio dado que puede satisfacer la ira de Dios. Entonces, ¿quién necesita un sacrificio así? ¿Quién necesita propiciación o expiación? Nosotros, cada humano, porque todos hemos pecado. Recuerda la última clase que la ira de Dios viene contra toda impiedad en el mundo. Todos necesitamos eso. Necesitamos un sacrificio de expiación. Pero, ¿quién lo hace? Eso es muy interesante porque muchos están tratando de hacer su propio sacrificio. Dicen, yo hice mal, necesito sacrificar en alguna manera. Necesito ir en desfile golpeándome. O yo necesito dar mucho dinero a la iglesia. O yo necesito morir por mis pecados, pero no funciona. No, nosotros no tenemos lo suficiente. Como hemos leído, esa gracia viene de la redención de quién? De Jesucristo. No hay ningún sacerdote de ese mundo, no hay ninguna persona que puede hacer ese sacrificio, sino Jesús. Entonces, por eso recibimos, por su sacrificio recibimos un gran don. Porque mira, dice que Dios dio ese sacrificio. Dios ofreció el sacrificio de Jesús. Y podemos recibir los beneficios haciendo qué? Creyendo. Fe, por fe. Y eso demuestra la justicia de Dios. Pero lo interesante es que cuando pensamos en eso, cuando hablamos con la gente y decimos, Jesús murió para ti, entonces Él murió como propiciación. Ahora que sabemos qué es propiciación o expiación, que es un sacrificio que desvíe,
o que desvía la ira de Dios o satisface la ira de Dios, que paga la deuda de ira que tenemos. Ahora, al saber eso, necesitamos contestar la pregunta, ¿cuál es el resultado de la muerte propiciatoria de Jesús para aquellos que creen en Él? ¿Qué es el beneficio? ¿Qué es el resultado? Que cada persona que cree en Él se cambia en rico. No, no, eso no es el Evangelio, no es lo que dice la Biblia ninguna vez, pero muchos creen eso. Si yo creo en Jesús, Él me va a dar salud, sanar mis dolores. Adiós. No, no, eso no es como funciona. Él vino expiando, siendo expiación de pecado, del enemigo más fuerte, de la ira de Dios que hemos ganado por pecar. Eso es lo que nos sacó. Eso es lo que Él pagó en la cruz. Él pagó la deuda de ira que hemos ganado por nuestros pecados. Entonces, la ira de Dios se va. Y como Dios es justo, no va a cobrar dos veces lo que está pagado. Un dueño de un restaurante no sería justo cobrar una vez por tu almuerzo y después otra vez cobrar por el mismo almuerzo. No es justo. Dios tampoco va a cobrar dos veces por tus pecados. Entonces, Jesús lo pagó. Si eres cristiano, si tienes fe en él, Jesús pagó por los pecados y tú no puedes porque Dios es justo. No va a cobrar dos veces. Y Jesús en la cruz dijo, todo se ha cumplido. Él pagó todo. Eso es un término legal que dice, ya está pagado. El contrato está cumplido. Todo está hecho. Entonces Dios el justo, y dice el versículo aquí, lo hizo para demostrar su justicia. Dios es justo. Él no va a cobrar dos veces. Entonces, si Jesús pagó, tú no vas a pagar. Pero si Jesús no pagó, vas a pagar la ira de Dios y no tienes con qué pagar. Dios es eterno. Va a pagar por la eternidad la ira que merece los pecados. Bueno, más que esto, los que creen en Jesús son justos ante los ojos de Dios. No tienen deuda. Cuando Dios les vea, dice, ya está pagado, son justos. Y hay más de eso, hay un gran intercambio que vamos a estudiar, que Jesús al mismo rato, cuando sacó nuestros pecados en la cruz, también nos dio su justicia. Y eso da más fuerza a la palabra justificar que hemos estudiado. Pero vamos a seguir leyendo en Romanos capítulo 3, versículo 26. Solo hemos leído unos versículos, pero están llenos de información. Seguimos. La palabra dice, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. ¿Quién justifica? Los que tienen fe en Jesús. Es muy importante que esa justificación no va a todos, solo los que tienen fe en Jesús. Por eso evangelizamos, por eso predicamos, porque ellos necesitan justificación, la justicia que Dios ofrece. Pero una pregunta muy importante que viene aquí es cómo es que un Dios justo puede seguir justo y al mismo rato justificar pecadores. Es un problema. ¿Por qué? Es malo, todos sabemos eso, es malo no castigar los malos. Si un juez, si alguien me atacó y mató mi familia y yo voy al juez y el juez dice, pero él siente triste, entonces no hay castigo para él. ¿Qué diríamos? Diríamos, eso no es justo. No es justo. Entonces, necesitamos recordar que Dios es justo, siempre va a castigar lo malo, pero
Él puede justificarnos porque ya castigó lo mal en la cruz. Jesús recibió el castigo que merecemos. Entonces, el Dios justo siga siendo justo al justificar los pecadores porque sacó el pecado y castigó Jesús en nuestro lugar como sustituto. Y para profundizarnos un poco más, vamos a Romanos capítulo 4, versículo 4 y 5, donde la palabra dice, ahora, bien, cuando alguien trabaja, no se le toma en cuenta el salario como un favor, sino como una deuda. Sin embargo, al que no trabaja, obra, yo puse esto aquí, sino que cree en el que justifica al malvado, se le toma en cuenta la fe como justicia. Recuerda, yo dije antes, justificar significa declarar a alguien justo o hacerlo justo. Y eso es importante porque necesitamos pensar en qué basamos nuestra justicia. Podemos justificarnos, podemos ser justo por hacer buenas obras, podemos ser justo por servir en la iglesia. De hecho, de ese versículo sí podemos ver que el trabajo es algo que cuando recibimos beneficios no es un favor, es una deuda. Pero Dios quiere darnos. Entonces dice eso al que no trabaja, el que no obra, sino que cree en el que justifica al malvado. Se le toma en cuenta la fe como justicia. Eso significa que su fe es ahora como una buena obra, es la buena obra, es justicia. La fe nos hace justo, la fe es lo que Dios quiere de nosotros, pero muchas veces en lugar de confiar en Él, confiamos en nosotros mismos, especialmente en lo que hacemos. Confiamos en nuestras obras, pero solo podemos confiar en uno para justificarnos. Si confiamos en nosotros y lo que hacemos, no podemos confiar en Jesús y lo que Él hizo. Eso es el peligro. Entonces, en lugar de trabajar, yo voy a confiar en el que justifica al malvado. Como dice, tal vez no le gusta cómo habla aquí, pero es la Biblia, eso es el libro de Romanos. Dios justifica al malvado. Él justifica a los malos. Y solo podemos recibir esa justicia si creemos esto. Pero muchos no. Muchos dicen Dios justifica a los buenos, entonces yo necesito cambiarme en bueno. Pero Jesús dijo, yo no vine para los buenos, los justos. Yo vine por los enfermos, los pecadores. Entonces, si no damos cuenta que somos pecadores, eso se llama arrepentimiento. Si no podemos admitir, confesar que somos pecadores, nunca podemos tener fe en el que justifica al malvado. Pero eso es lo que necesitamos para tener la salvación que Dios ofrece. Y unos de ustedes están pensando, sí, estoy de acuerdo, todo viene de fe, pero muchas veces ponemos obras extras por accidente. Entonces ahora saltamos a Romanos 10, 13 y 14 para estudiar la palabra allá, que dice, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Y voy a enfocarme en esa parte que es muy común. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Muchos evangelistas y predicadores usan
ese versículo para decir, solo necesita repetir lo que yo digo y dan una oración de arrepentimiento para que la gente repita. Pero lo difícil es que hay más que versículo 13 aquí. También hay versículo 14 que dice, ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? Es decir, no pueden invocar al Señor si no creen en Él. No es posible. Entonces, muchas veces usamos una oración de pecadores como una obra especial que hace la salvación. Es muy fácil añadir obras sin saber. Hay unas iglesias que quieren añadir lenguas, necesita hablar en lenguas para ser salvo, o necesita hacer esa oración, o necesita bautizarse para ser salvo. Es bueno bautizarse, pero no es la salvación. El Evangelio dice que salvación viene por fe. Y por supuesto, luego el fe va a cambiarnos, nuestra fe va a manifestarse en mucho, como orar y servir, bautizarnos y todo esto, pero necesita empezar en el corazón. Podemos ver el proceso aquí leyendo al revés. Alguien predique, alguien que está escuchando puede oír el mensaje. Al oír el mensaje, ahora él puede creer el mensaje. Y al creer el mensaje, puede invocar el nombre del Señor. Y al invocar el nombre del Señor, él es ya salvo. Pero ¿dónde está el enfoque? No puede invocar sin creer. Y no puede creer sin oír. Por eso estudiamos el Evangelio, por eso tenemos todo ese curso para estudiar qué es el Evangelio verdadero, qué es al mismo rato simple y profundo. Necesitamos saber esto para poder compartirlo y vale la pena. Entonces, yo voy a darles al final un resumen de la buena noticia que de nuevo viene de ese libro que presenté el clase anterior de 9 marcas que se llama La Buena Noticia de Dios, el Evangelio, que puede bajar por PDF. Y aquí en ese libro nos dieron 2 puntos que hace un repaso de las buenas nuevas y voy a leerlos para que tenga ese repaso sencillo en mente. Primeramente, al poner a Cristo como propiciación, Dios abrió un camino para que los pecadores culpables pudieran recibir el perdón de sus pecados, para que la ira de Dios se apartara de ellos y fuesen declarados justos a los ojos de Dios. Y 2, la manera en que recibimos esta salvación es por la fe en Jesús, por confiar solo en Él para salvarnos, no por ninguna buena obra que hagamos. Porque si hagamos buenas obras para justificarnos, ¿en quién confiamos? ¿En quién tenemos fe? Tenemos fe en nosotros y nuestras buenas obras. Y nadie merece nuestra fe menos Jesús mismo. Entonces, hemos hecho un repaso grande o pequeño del grande mensaje del Evangelio. Y para repasar y recordar, hay algunos malentendidos del Evangelio muy común y necesitamos siempre pensar cómo contestaríamos alguien que dijo eso. Como primeramente un malentendido es que el Evangelio es que Dios quiere que vivamos vidas mejores. Eso es un malentendido. Y 2, el Evangelio es que Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Es, es demasiado pequeño. No es el Evangelio. O unos dice, el Evangelio es que el reino de Dios ha venido en Jesús y ahora Él nos llama a trabajar con Él para transformar cada aspecto de la sociedad humana. Y yo recibí estos del libro que tenemos para estudiar y hay muchos más, pero yo sé que hay muchos más en tu barrio. Entonces necesita investigar qué piensa la gente acerca
del Evangelio. ¿Qué creen que significa el Evangelio? Pues el Evangelio tiene poder de Dios para salvarlos. Entonces necesitamos saber qué es el Evangelio. Y como repaso grande, Dios, hombre, Cristo y respuesta. 4 puntos para ayudarnos en recordar el Evangelio. Vamos a seguir estudiando los 4 puntos más y más profundo. Empezamos simple y seguimos más profundo y al fin va a poder compartir y predicar en una manera muy simple por conocerlo en una manera profunda. Pero Dios es el creador de todas las cosas. Él es perfectamente santo, digno de toda adoración y Él castigará el pecado. Es la verdad. El hombre, todas las personas, aunque fueron creadas buenas, llegaron a ser pecadoras por naturaleza. Desde el nacimiento, todos los seres humanos están alienados de Dios, son hostiles a Dios y están sujetos a la ira de Dios. Eso es nuestro problema principal. Y número 3, Cristo. Jesucristo, quien es plenamente Dios y plenamente hombre, vivió una vida sin pecado, murió en la cruz para recibir la ira de Dios en lugar de todos los que creerían en él, y se levantó de la tumba para dar vida eterna a su pueblo. Número 4, la respuesta, Dios llama a todas las personas en cada parte, en todo el mundo, a arrepentirse de sus pecados y a confiar en Cristo para ser salvos. Confiar en Cristo, no en lo que han hecho. Entonces, por esta semana tenemos unas preguntas que quiero que contesten en sus grupos, si eres parte de una escuela satélite o si está haciéndolo en línea, puede hacerlo en línea, pero aquí es pregunta uno que dice, ¿cuáles son algunas de las consecuencias de tener una definición errónea del Evangelio? ¿Qué puede pasar? Y ustedes saben que hay unos peligros muy fuertes. Pregunta número 2, ¿cuáles respuestas falsas has oído para recibir la salvación de Jesús? Como cuando la gente dice, sí, Jesús murió por nosotros y decimos, ¿cómo es que tú puedes recibir los beneficios de la muerte de Jesús? Y ellos dicen, oh, necesito dar mucho dinero a la iglesia. ¿Qué es? Eso es un tipo de obra. Pero yo quiero oír lo que han oído de otras personas acerca de cómo recibir la salvación de Jesús. Y la última pregunta es, ¿cuáles son algunos de los buenos resultados que deberían darse cuando definimos correctamente el Evangelio? Y hay muchos buenos resultados. Por eso tenemos el curso. Es muy importante poder definir qué es el Evangelio, porque es el poder de Dios. Gracias por estudiar. Espero que Dios les bendiga y que tengan una buena semana. Hasta la siguiente vez.